Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal Yo Te Cuento. Vamos a trabajar hoy día un tema de historia del Perú. Lo que sigue inmediatamente después a la Guerra del Salitre es un periodo, como muchos lo llaman, de reconstrucción nacional. ¿De qué época estamos hablando? Hoy día yo te cuento el segundo militarismo en el Perú. Este periodo de tiempo, que comprende de 1883 a 1895, es un periodo en el cual, después de que los civiles demostraran de que no estaban aptos para gobernar el país, los militares vuelven otra vez, en este caso tras el desastroso resultado con la guerra con Chile, la guerra del Pacífico. Este es un episodio bastante interesante, porque si bien es cierto, no tuvo tantos presidentes ni duró tantos años como el primer militarismo, hubieron acontecimientos que determinarían un poquito más adelante el futuro del país. Entonces también a este periodo, les vuelvo a repetir, a este periodo de la historia del Perú también se le llama la reconstrucción nacional, ya que en vista de que la guerra del Pacífico terminó, ahora empezaría una etapa que precisamente tenía que reconstruir, tenía que resolver todos esos problemas. No solamente reconstrucción se refiere a volver a levantar edificios, ¿no? Monumentos o simplemente construcciones, ¿no? de carácter civil, sino todos aquellos males que ya se estaban presentando durante los últimos años de gobierno antes de la guerra del Salitre. Entonces vamos a comenzar primero dando algunos antecedentes y una definición de lo que es el segundo militarismo. El segundo militarismo, muchachos, es un periodo en el cual los militares retoman el poder por segunda vez. Sin embargo, van a tener que hacer frente a un gran desastre, la guerra del Salitre y todas las consecuencias malas que trajo. Entre ellas, por ejemplo, que la economía peruana se encontraba en ruinas, y esto se debe a que precisamente por la guerra hubo me voy a saltar al tercer punto ya, una paralización del aparato productor. O sea, se dejó de cultivar, se dejó de producir la pequeña industria que teníamos, los ferrocarriles, etc. Sí, precisamente porque muchos de los obreros tuvieron que dejar un ratito sus actividades e irse a luchar al frente de batalla. Vamos a ver acá el segundo punto, dice, hubo crisis fiscal, sí, una crisis económica dentro del presupuesto de la República, y como ya habíamos visto también, una consecuencia de la guerra del Salitre fue que tuvimos que entregar gran cantidad de guano y la pérdida de todo nuestro salitre a Chile. ¿Ok? Entonces hubo esa pérdida. Perdón, acá falta la tilde, pérdida, ¿ya? Paralización del aparato productivo, ya lo hemos mencionado, y aumento de la deuda externa. Chicos, estábamos en crisis tras una guerra que perdimos y así hayamos ganado, ¿ya? Se hacía pues cada vez más imposible poder subsanar la deuda externa que teníamos, sobre todo con los ingleses. Acuérdate que además ellos estaban detrás de todo, ¿no? Tras las sombras de todo lo que estaba pasando en la guerra de Salitre. Estábamos con morosidad, o sea, no estábamos cumpliendo nuestros pagos puntualmente. Y al ser un país que no cumple sus pagos de forma puntual, caemos en descrédito. Por lo tanto, ya no va a haber, vamos a perder el crédito exterior para que de repente otros inversionistas quieran precisamente invertir en el Perú. Eso lo estábamos perdiendo, esa reputación la estábamos perdiendo. Y se ahondaron las brechas sociales. Ya quedó claro cuando hablamos de la guerra del Salitre que esa no fue una guerra patriótica, no es esa guerra que siempre nos han querido pintar, donde el pueblo peruano, así unido, enfrentó al ejército chileno. No fue así, porque solamente un sector de la población sentía ese sentimiento patriota, que podrían ser los criollos, ¿no es cierto?, o la gente que vivía en las grandes ciudades. No se puede decir lo mismo de las personas que vivían en los entornos rurales, sobre todo los indígenas, quienes siempre fueron un sector de la sociedad apartado, como si no fuesen peruanos. Eso, por otro lado, las clases bajas, que no tenían acceso a oportunidades como si tenían las clases medias y altas. Entonces, el resultado de la guerra, lo único que demostró fue que esas brechas sociales, esa separación de ciertas partes de la sociedad, ahora iban a ser más fuertes todavía. Y bueno,
El Partido Civil, que precisamente estaba al mando cuando comenzó la Guerra del Salitre, había demostrado su incapacidad, ¿sí?, para gobernar. Las malas decisiones, esos errores que cometieron, hicieron de que el Partido Civil entre en decadencia y surgieran nuevos partidos políticos, como el Partido Constitucional, que va a ser de Andrés Avelino Cáceres, el Partido Demócrata de Piérola, entre otros. O sea, el Partido Civil ya no va a ser el único partido político del Perú. Me olvidaba. Esta imagen lo que representa es el imperialismo británico. Es una caricatura de un burgués británico, ¿ya?, que tiene la apariencia como de un gran pulpo, cuyos tentáculos chocan con diferentes partes del mundo. A finales del siglo XIX, el imperio británico, el imperialismo británico, prácticamente tenía sus tentáculos, o sea, su influencia económica en casi todo el mundo. Y el Perú no fue la excepción. Nosotros estábamos a merced de ese imperialismo británico. Ya se habían metido en la Guerra del Salitre y prácticamente ellos orquestaron toda esta guerra para finalmente quedarse ellos con el salitre. Y por otro lado también había muchos países que le debían a los capitalistas británicos, entre ellos nuestro país, el Perú. Entonces en ese contexto vemos, ¿no? O sea, Gran Bretaña es la gran potencia mundial y prácticamente influye mucho en la economía de diferentes partes del mundo. Vamos a empezar con los gobiernos del segundo militarismo. Vamos a empezar con el gobierno de Miguel Iglesias. Recordando que Miguel Iglesias fue un caudillo, ¿ya?, que precisamente durante la Guerra del Salitre hizo el llamado grito de Montán, ¿no? Y que finalmente, con la insistencia de él y del gobierno chileno, finalmente se aprobó el Tratado de Ancón, tratado cuyas, ¿no?, cláusulas ya hemos estudiado. En 1884 fue ratificado como presidente provisorio, ¿sí? Es decir que, o sea, ahora sí era el presidente, ¿ya? Y finalmente, algo que decir del presidente Iglesias. Él gobernó, pero para los intereses de una clase terrateniente. ¿Qué cosa es la clase terrateniente? Cuando hablamos de terratenientes, estamos hablando de aquellos que, como dice su nombre, tienen la tierra. O sea, los grandes hacendados, los gamonales, los dueños en las haciendas, quienes poseen las tierras, pero ellos no las trabajan, ellos no las producen. Quienes las hacen producir y trabajar son los campesinos. Una vez más, vemos aquí que, miren, ya sabíamos que los indígenas eran un sector olvidado, marginado, y encima los hicimos morir en la guerra y todo eso. Y uno diría, profesor, ya pues, terminó la guerra y aprendimos de nuestros errores y ahora sí ya no va a haber esa brecha social. Continuó esa situación para el hombre del campo, para el hombre andino, continuó a pesar de que ya se había evidenciado que en el Perú no había una unidad nacional. Entonces, por ejemplo, mira, este presidente estableció la contribución personal, una nueva tributación indígena. O sea, los indígenas, cual si fuese esto todavía la colonia, tenían que pagar un impuesto, una tributación. Obviamente, este tributo indígena fue muy criticado por un sector importante de esa población y se inició una rebelión en Huaraz. Esta rebelión de Pedro Atusparia, que fue pues duramente reprimida, pero esta rebelión de Pedro Atusparia manifiesta que los indígenas ya estaban también en una situación de que, o sea, ¿por qué se nos trata así? ¿Sí? Seguimos. Ahora vamos a ver que en el plano cultural hay dos personajes muy importantes, científico y cultural, ¿ya?, durante el gobierno de Miguel Iglesias. Por ejemplo, durante la invasión chilena a la ciudad de Lima, la Biblioteca Nacional, que fue fundada por don José de San Martín en 1821, había sido presa del vandalismo de los soldados chilenos. O sea, se trataba de un monumento y un edificio que albergaba documentos y cultura en esos libros. La Biblioteca Nacional fue saqueada, fue todo un acto vandálico lo que hicieron con la Biblioteca Nacional. La Universidad Mayor de San Marcos también fue atacada. Entonces, en ese sentido, y obviamente es condenable lo que los chilenos hicieron, pero el gobierno de Miguel Iglesias encargó la reconstrucción de la Biblioteca Nacional a nada más y nada menos que a un notable literato peruano, Ricardo Palma. Él
poeta mendigo también le dicen, ¿no? Chicos, ¿qué hizo Ricardo Pagno? Entonces él se encargó de la reconstrucción de la Biblioteca Nacional. Por otro lado, también se tuvo que reconstruir la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y se volvió a reabrir al público. Durante el gobierno de Miguel Iglesias se produjo este acontecimiento, chicos, ¿ok? Es el sacrificio médico de Daniel Alcides Carrión, padre y mártir de la medicina peruana, al inocularse precisamente la fiebre de la orolla, una fiebre que estaba causando estragos y que para poder saber, ¿no?, los síntomas y diagnosticar una cura hacia esta fiebre, Alcides Carrión la palabra no es se suicidó, pero sí se sacrificó en aras de la ciencia para aportar a la ciencia peruana, ¿ok? Finalmente, chicos, volvemos al plano político y un gran enemigo que siempre tuvo Iglesias fue Cáceres, ¿no es cierto? Cáceres estaba luchando en los Andes mientras que Iglesias hacía el grito de montaña. Ahí, o sea, definitivamente tienen dos pensamientos diferentes, ¿no es cierto? Entonces Cáceres decidió sacar del poder a Miguel Iglesias, llega a Lima y después de muchas batallas ahí en la ciudad de Lima, finalmente toma el poder mediante un golpe de estado. Entonces, vamos a pasar ahora a hablar del primer gobierno de Andrés Sabino Cáceres. El primer gobierno de Andrés Sabino Cáceres llega al poder, sí, con un golpe de estado, pero podría decirse con el amparo de su partido político, el Partido Constitucional. Y este Partido Constitucional estaba respaldado, o sea, tenía el apoyo del Partido Civil. Entonces, aquí vemos que hay un apoyo político para que Cáceres tome el poder e Iglesias salga. El Partido Demócrata, por otro lado, más bien formó la oposición. El Partido Demócrata, hace un rato les dije, quien lideraba el Partido Demócrata era Nicolás de Piedra. Ellos más bien no estaban de acuerdo con el gobierno de Cáceres. Ya tenlo presente para algo que más adelante vamos a ver. Una medida fiscal, podría decirse, es el reemplazo del billete, que ya estaba devaluado. Esta moneda, el billete peruano, se devaluó precisamente por la crisis financiera, por la guerra del salitre. Entonces se sustituyó a ese billete por monedas de plata. Hay una grave crisis fiscal. Ya durante el gobierno de Cáceres se sentía que esa crisis fiscal, esa crisis económica en el presupuesto de la República, estaba ya haciéndole mucho daño al país. Y por otro lado, la deuda externa que no se podía pagar. Ante este problema, lo que se hace es firmar el contrato Grace. Ok, no te vas a confundir. Contrato Dreyfus es otra cosa, tiene que ver con el monopolio del guano durante el gobierno de José Balta. El contrato Grace es durante el primer gobierno de Andrés Sabino Cáceres y tiene que ver básicamente, la premisa principal es cancelar la deuda externa. ¿Cómo? Este contrato fue firmado entre el gobierno y Miguel o Michael Grace, ¿ya? Si lo quieres traducir. Él es británico más bien. ¿Para qué? Para negociar nuestra deuda externa, para finalmente subsanar, cancelar esa deuda con los ingleses, que ya estaba ascendiendo a 51 millones de libras esterlinas, la moneda del Reino Unido. Acuerdos. El Perú iba a recibir la cancelación de su deuda externa. A cambio, mediante este contrato, ¿qué cosa tenía que hacer el Perú para que su deuda sea cancelada? El Perú tenía que entregar varios recursos, ¿sí?, patrimonio, ¿no?, de la nación, nuestros recursos nacionales, como por ejemplo, nuestros ferrocarriles por 66 años. O sea, sí que los ingleses iban a manejar todos los ingresos que se producían a través de las líneas ferroviarias. La entrega de 3 millones de toneladas de guano, ese guano que, bueno, todavía quedaba, pero ahora los ingleses se lo iban a llevar. Ojo, todo esto, ¿por qué? Bueno, para que ya no deban, ya no tienen plata para pagar, ok, van a pagar con sus recursos que tienen, sus trencitos, su guano, ¿qué más? 2 millones de hectáreas en la selva. La selva todavía era un territorio inexplorado, casi virgen, ¿ya?, que tenía recursos muy importantes. 2 millones de hectáreas se les iba a dar a los ingleses para que exploten la flora y fauna que se encuentre ahí. Una libre navegación y propiedad de los vapores en el Titicaca. Al darles prácticamente el Titicaca y libre navegación a los ingleses, ellos también podrían explotar ahí todos los recursos
ictiológicos, o sea, ¿no? los peces, la flora y la fauna del lago Titicaca. El pago de 33 anualidades, ¿sí? O sea, 33 cuotas anuales al año de 8.000 libras esterlinas, 80.000, perdón. Ahora multiplica tú 80.000 por 33, o sea, cada año 33 veces teníamos que pagar 80.000 libras esterlinas. Y finalmente, para poder administrar todos estos bienes, ¿sí? Se creó la Peruvian Corporation. Esta es una empresa que, aunque dice Peruvian, es una empresa británica, ¿sí? O un organismo británico que se iba a encargar precisamente de administrar todas estas cosas hasta que se cumpla y se cancele la deuda externa. Aquí algunos análisis de este acontecimiento del contrato Grace. Primero, este contrato, aunque parece que no, profesor, pero le estamos dando todo a los ingleses, sí, pero de alguna manera el contrato Grace trajo la estabilidad económica al país, ¿sí? Le permitió al Perú reincorporarse a la economía internacional y recuperar la credibilidad, reconstruir sus finanzas. ¿Para qué? Para que el Perú otra vez vuelva a tener apoyo, ¿no? Para que los extranjeros puedan invertir otra vez en el Perú. Ese es uno. Pero también está el lado opuesto. Varios partidos políticos, pues sobre todo ya sabes quién, ¿no? Piédola, estaban en contra y hubo una fuerte oposición desde el Congreso contra la firma del contrato Grace. En vista de que el Congreso no apoyaba la firma, es que Andrés Avelino Cáceres decide disolver el Congreso, así como lo ha hecho nuestro último presidente. Disolver el Congreso y convocar un nuevo Congreso y que este sí firme el contrato Grace. O sea, era todo un problema. Mira, esto es algo económico, pero ya se estaba yendo a un trasfondo político, ¿ok? Entonces recuerda, el contrato Grace. Y ahora vamos a hablar del gobierno de Remigio Morales Bermúdez. En este gobierno, chicos, o este presidente es del mismo partido de Andrés Avelino Cáceres, el Partido Constitucional, y por lo tanto va a tener todo el apoyo de él para que las políticas de Cáceres continúen, que se siga llevando a cabo el contrato Grace y todo eso. ¿Ante quién se enfrentó en las elecciones? Fue contra Piédola, pero al final de cuentas ganó las elecciones, ya que Piédola fue arrestado por los escándalos que hubo durante el gobierno que él tuvo durante la guerra con Chile. ¿Ok? Listo. Se vio la ley de municipalidades y de elecciones. ¿En qué consiste esta ley que tiene un nombre tan grande? Ley de municipalidades y elecciones. El voto para todo ciudadano peruano, pero que sepa leer y escribir. Es un avance, chicos. Por lo menos ahora ya un gran sector de la población podía votar. Antes de eso solamente las familias importantes que tenían el dinero podían hacerlo. Ahora van a poder hacerlo, ojo, solo varones, ¿ah? Todavía el voto femenino no existe, ¿ya? Lo van a poder hacer, no importa su condición económica, pero que sea alfabeto, ¿sí? Que sepa leer y escribir, no analfabeto, ¿ok? La ley de habeas corpus también sale durante el gobierno de este presidente. Y en 1893 el gobierno... ¿Qué había pasado? ¿Qué se cumple en 1893? 10 años de que terminó la guerra, ¿no es cierto? Y supuestamente Tacna y Arica fueron dos territorios peruanos que tenían que estar en poder de Chile por esos 10 años. Bueno, se cumplieron los 10 años. ¿Y qué tenía que pasar? Se tenía que hacer una consulta popular, un plebiscito para que la gente, los tacneños y los ariqueños decidan a qué país se quedan. Bueno, no se hizo esa consulta, ¿no? Porque Chile simplemente no lo quiso hacer. El gobierno chileno se niega a realizar el plebiscito. Y en ese sentido, muchachos, Tacna y Arica se quedaron todavía un tiempo más en territorio o en poder chileno. El presidente, producto de una enfermedad, muere y siendo presidente de la República fallece y asume entonces Justiniano Borgoño, ¿ok? Quien convoca a elecciones para elegir un nuevo presidente. Vamos a hablar ahora de quién es ese presidente. Andrés Avelino Cáceres, otra vez, este sería su segundo gobierno. Sin embargo, este gobierno no duraría más que 7 meses, debido a la fuerte oposición que ya era cada vez más latente. ¿De quién? Pues de Nicolás de Piédola. Entonces, primero, ¿por qué tanta acusación contra Cáceres? Primero porque él fue candidato único en esas elecciones de 1894.
Sí, todos alegaban que hubo un fraude, que ya todo estaba arreglado, entonces ¿para qué participamos si igual va a ganar Cáceres? Entonces había un descontento muy grande contra el gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Fue candidato único y por eso ganó. Apenas duró 7 meses este gobierno y hubo una guerra civil. ¿Entre quiénes? Entre los caceristas, vamos a llamarles así, ¿ya? Y todos aquellos que ya no querían que Cáceres siga en el poder. Ya 2 gobiernos decían eso es escandaloso, aparte seguramente ha habido fraude, ¿no? Como lo dije hace un rato. El Partido Civil y el Partido Demócrata, que siempre fueron enemigos, ahora se unieron. ¿Para qué? Para formar la Coalición Nacional contra Cáceres. ¿Quién estaba liderando esta coalición? Entre los muchos líderes que había, estaba Piédola. Se dio el manifiesto de Chincha, donde Piédola, así, en un meeting, ¿no? Hizo un llamado a la rebelión contra Cáceres. 3 días hubo batallas en la ciudad de Lima por la toma del poder, en vista de todos estos problemas, para evitar, ¿no?, que esto se vuelva y cause muchos más muertos. El presidente Cáceres decidió renunciar. Con la renuncia de Cáceres, que deja el poder, se formaría una junta de gobierno que luego convocaría a elecciones. Bueno, ya sabemos quién va a salir elegido, ¿no? Quien precisamente le está haciendo la vida cuadritos a Cáceres es Nicolás de Piédola, y con él empieza otra etapa de la historia. Lo que vemos en esta imagen, por ejemplo, es Cáceres durante la guerra del Salitre, ¿no? Todas las personas, los civiles sobre todo, están ahí, Cáceres, por favor. Y lo que vemos después, cuando ya no es un militar, cuando ya es un presidente, toda la oposición que recibió Cáceres, ¿no? Listo, gracias por su atención, eso sería todo. Les invito a que puedan seguir siempre el canal y estén atentos a los videos que se están subiendo continuamente. Entonces activan la campanita de notificaciones para poder estar al tanto. Gracias por su atención, esto fue Yo Te Cuento y conmigo será hasta otra oportunidad.